Amén. Dice así la palabra del Señor. Primera de Timoteo 3:9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Bueno, amén. Vemos acá entonces, dice, que guarden el misterio de la fe. Misterio quiere decir entonces cosa escondida. ¿Y qué era escondida? La fe. ¿Y cuánto fue escondida la fe de nosotros? Y por lo tanto el gozo, paz, alegría, amor. Toda la cualidad de Cristo fue escondida. Desde la fundación del mundo, dice. ¿Cuándo se fundó el mundo? Cuando Adán no creyó a Dios, ahí se fundó el mundo. La incredulidad. Vuestro padre es el diablo. Nuestra mente es un mundo de maldad. Y a esa incredulidad mismo es un mundo, Dios, que no creemos a Dios. Entonces ahí fue escondida la fe. Bueno, vamos a ver en Génesis, léeme. Génesis 2, dice, a donde dice, hay 16, 15, 16 y 17. 16, 17, los 3 versículos. Génesis 2, 15 y 16. 17. Tomó pues Jehová Dios el hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Bueno, vemos ahí murió la fe, y por lo tanto toda la cualidad de Cristo. Entonces, morirá, le dice. Y entonces ahí fue escondida Cristo de toda la humanidad. Aunque quiere creer, no puede creer. Entonces, por eso dice acá, en primera de Timoteo 3:9, que grande este misterio de la fe. Dice, de la fe, con limpia, ¿cómo dice? Con limpia conciencia. Entonces, nosotros solamente si nos limpiamos de la incredulidad, ahí ese misterio de la fe se va a hacer revelada. Entonces, con limpia conciencia, guarden, dice. ¿Y cómo guardamos? Entonces, con limpia conciencia, cuando declaramos esa incredulidad, ahí va a ser revelada la fe. ¿Y por qué dice que estaba muerto la fe? Porque en Adán ya ahí no creyó Adán la voz de Dios. Y ahí fue escondida la fe. Y por lo tanto toda la cualidad de Cristo. Así también nosotros. Si nosotros no reconocemos nuestra injusticia, nuestra impureza, con limpia conciencia, dice, tenemos que guardar. Así la fe va a ser revelada en nosotros. Vamos a ver en Gálatas 3, de 22. Gálatas 3, 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Vemos ahí. Dice, venida la fe. Entonces era un misterio, cosa oculta, era la fe. Esa era la vida de Cristo. Nadie podía creer a Cristo.
y por lo tanto nadie podía conocer la cualidad de Cristo, el amor, gozo, paz, alegría, paciencia. Ninguno podía sentir, no podía sentir. Entonces dice, con limpia conciencia solamente. Por eso tenemos que reconocer esa incredulidad que traemos desde Adán. Entonces ahí murió nuestra fe, pero cuando Cristo vino a morir en la cruz, fue revelada esta fe, pero tenemos ciertamente, mucho tiene para salvación. Cuando pidió por primera vez, se limpió de la incredulidad, reconoce que es pecador, que está que ofendiendo a Dios, porque la incredulidad ofende a Dios. Entonces vemos, dice acá, guarda el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces nosotros vemos acá que los mismos profetas ya venían revelando ellos este misterio. Vamos a ver en Génesis 1, a donde dice, sea la luz y fue la luz. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Vemos ahí, hasta ahí. La luz, vemos los profetas ya venían profetizando otra vez, que la tiniebla desde Adán tomó a toda la humanidad, que es la incredulidad, que es la maldad, el sufrimiento. Vuestro padre era el diablo, el reinado del diablo, ahí oscureció la mente y vino la luz. Y Cristo nos dice, yo soy la luz. Si es que los mismos profetas ya venían profetizando que se va a manifestar ese misterio, esa luz, esa fe. Murió ciertamente en Adán, pero se va a manifestar. Si es que vemos acá lo que quiero ir en esto. Por eso ustedes, por ejemplo, va a escuchar, muchos no quieren trabajar en este, como dice acá. Vamos a ver primero el versículo. Primera de Corintios 4:1. Primera de Corintios 4:1. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, si requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Vemos ahí, dice administradores de los misterios. Ese es lo que el Señor quiere, vio, que ustedes administren, que sea siervo de administrar el misterio. ¿Y qué era el misterio? Fe en el sacrificio de Cristo, que Cristo va a matar la incredulidad y va a resucitar la fe. Cristo va a venir a matar la maldad y va a resucitar el amor. Cristo va a matar el sufrimiento y vamos a ser libertados. Va a trasladar de la tiniebla a luz. Como dice en Colosenses, que va a trasladar, vamos a ver, al reino de su amado Hijo. Entonces vamos a ver eso. Y muchos, veo que no quiere ser administradores, tiene miedo. Para administrar este misterio escondido se tiene que administrar primero la tiniebla, se tiene que conocer en qué tiniebla te está agarrando, en qué tiniebla está, en la incredulidad. Ese imposible para ti, que
ese problema, es imposible que Dios te saque de tu problema. ¿Qué oscuridad hay en ti? Tenés que conocer tu incredulidad, tu maldad, tu sufrimiento, cómo se manifiesta Satanás, para que seas administradores de este misterio, porque Cristo vino a matar esa tiniebla y resplandeció la luz, resplandeció el misterio. Cristo mató el misterio, Cristo mató el poder de Satanás, el pecado, pero tenemos que conocer nuestra tiniebla. ¿Por qué estaba escondido de nosotros este misterio? Cristo resucitado. Y entonces seamos administradores, porque mucho vemos nosotros. Vemos los hermanos, se va por todos lados a predicar, está muy bien. Dice también Pablo, me gozo también, dice. Porque Cristo fue revelado, como dice, predicado, manifestado. Eso está en Filipenses. Tenemos que gozar también, pero lo que el Señor quiere que ustedes sean administradores del misterio, tiene que mostrar el pecado. Cuando nos quiere mostrar el pecado, vio que ustedes mismos está cerrando otra vez para que entienda el perdón de pecado, para que entienda, vio que el hombre a Cristo, para que sea formado Cristo. Ahí. ¿Puedes repetir la lectura? ¿Filipenses cuánto? Filipenses 1 me parece, vamos a ver. Filipenses, a donde dice que ¿Eh? 1:17. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Por qué dice por contención? Porque no quiere muchas veces, veo que instrumento de Dios no quiere, contiende contra la palabra no quiere que le descubra a Satanás, que ya está muerto Satanás y que ya no quiere que descubra su pecado, la humanidad, y no quiere que pida perdón. Quiere esconder el misterio. El misterio era la fe en el sacrificio de Cristo, que Cristo va a venir a matar a Satanás, el reinado de Satanás, desde Adán hasta la venida de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor que predique. Por eso tenemos que mostrar el pecado y que ya mató Cristo, ya fue revelado, yo que Cristo crucificado. Cristo cuando murió mató a Satanás la incredulidad y resucitó la fe. Y entonces, si nosotros teníamos toda la fe, entonces ¿por qué dice, venida la fe? Ya no estamos bajo hacho. Y también vemos, dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué dice? Y dice, con limpia conciencia, dice. Entonces, el misterio de la fe. ¿Y qué era la fe? La fe que ya murió Satanás, le mató ya a Cristo, le sacó el reinado de Satanás y resucitó para perdón de pecado, porque nosotros estábamos en falta con Dios. Nosotros estamos en pecado, le ofendemos a Dios desde Adán. Y entonces dice, léeme otra vez, 4:1 de 1 Corintios.
1 Corintios 4:1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Para eso el Señor está mostrando a nosotros el pecado desde Adán, esa incredulidad en la cabeza del pecado, y después murió la incredulidad, la fe, y después resucitó cuando vino Cristo a morir. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y después dice en Romanos 11:25. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No quiero que ignoréis. Y mucho ignora, y se va y predica la sanidad. Los talentos, cree que, como dice en la palabra de Dios, puede ser, tiene don de sanidad, don de revelación, don de interpretación, pero anhelar los dones mejores, los regalos mejores, yo muestro, dice Pablo, el sacrificio de Cristo. Ese es el misterio que tiene que predicar. Y muchos quieren predicar con talento nada más. Quiere revelación nada más. Muchos quiere que le predique la sanidad, la victoria nada más. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que seamos administradores del misterio de Dios, que era Cristo que viene a matar a Satanás. Tenemos que conocer a Satanás cómo se manifiesta. Primeramente en incredulidad y después toda clase de manifestaciones. 7 cabezas tiene, vio que el dragón, 7 cabezas, 7 perfectamente en la incredulidad. Le mintió a Adán, y así ya quedamos todos bajo pecado nosotros. Y entonces, eso es lo que no ignoremos eso. ¿Y cómo nos vamos a ignorar? Pidiendo perdón. Necesitamos saber la palabra de Dios bien, porque muchos se nombran, mucho, como veo que muchos títulos se ponen internacionales y eso, se va a predicar con los talentos, pero no está mostrando el pecado a la humanidad. Porque vemos nosotros desde Adán, aún cuando uno va a recibir la salvación, tiene que pedir perdón de pecado. Se tiene que limpiar, reconocer que desde Adán es pecador porque no cree a Dios. Y después, ya para crecimiento. Rosa, fíjate un poco esa donde dice un versículo que totalmente tiene que conocer. Acá está en Colosenses 4:3. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Dice, para conocer el misterio. 1:28. Ese me gusta. Léeme primero. Colosenses 1:28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él,
la cual actúa poderosamente en mí. A él fue revelado a Pablo este misterio del sacrificio de Cristo. A él fue revelado. Él dice, no me propuse hablar cosa alguna, sino a Cristo crucificado. Ese es el misterio. Y Cristo crucificado, ahí mató a Satanás la incredulidad y resucitó la fe. Ahí mató la maldad, el sufrimiento como Padre, el reinado de Satanás, todos los pecados, todas las enfermedades, toda la miseria, todo lo que hay en nosotros, el sufrimiento ahí mató. Y entonces Él predicó, muestra el pecado y para que podamos humillarnos. Y entonces con conciencia limpia, por eso se tiene que humillar de esa incredulidad que le ofende a Dios. Y entonces para que pueda ser ministro de este misterio, porque mucho lucha, quiere, vemos nosotros Pedro y eso no era administradores de los misterios. Y él dice, en la sombra de Pedro se sanaba lo enfermo. Hay un versículo que dice, si alguno encuentra, que dice, dice, es más fácil decir levántate y anda. Y dice, perdona, ¿cómo dice? Los pecados son perdonados. Los pecados son perdonados. ¿Cuál es más fácil? Mostrar el pecado para que nos humillemos, para que sea perdonado. Todo quiere con talento, la sanidad, las bendiciones naturales. Todo quiere predicar con talento, pero ese no es el misterio que el Señor quiere. No quiere, el Señor quiere que seamos administradores, siervos, que administramos la cruz de Cristo como Pablo. Y Pablo mostró el pecado y él mostró la que tenemos que declarar nuestro pecado. Entonces muchos predican la sanidad, muchos tienen éxito porque a muchos mismos les gusta eso. A nadie le gusta ser reprendido. No quiere que se descubra a Satanás, no quiere ser descubierta. En nosotros nos enojamos. Parece que es palabra de hombre, como dice Job también. Dice, no creía que en Eliú hablaba Dios. Y dice, yo soy justo, yo soy perfecto, dice. Y dice, no me quiere, por eso me persigue. Y así somos tan incrédulos. Y cuando viene la reprensión, cuando te muestra tu condición, ¿por qué estás de nosotros encerrado este misterio? El perdón de pecado. Pida al Señor con conciencia limpia. Solamente pida perdón de esa incredulidad, ese enojo, ira. Mateo 9:6. Primeramente nosotros sabemos para salvación era ese misterio revelado. Y después hay un versículo donde dice que el Señor quiere en su totalidad que conozcamos la dispensación escondida. Eso ayer estábamos leyendo en prosa. ¿Cuánto? Mateo 9:5. 9:5. Evangelio de San Mateo 9:5. Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Eso sí, vemos. Todo quiere escuchar que le va a sanar. Todo quiere escuchar que Dios le va a dar bendición natural.
Pero el perdón de pecado nadie quiere saber. ¿Que no quiere saber su pecado? Que está oculto este misterio, que está oculto la fe, gozo, paz, alegría, amor. Nadie quiere saber eso, no le interesa. Pero le interesa más. Por eso, los talentos, cuando predica con los talentos, no se equivoca, no se equivoque. La sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. ¿Y por qué? Vio que a Pedro en Gálatas 2:11 le reprendió cara a cara, porque él quería ocultar el misterio, quería seguir con la ley. Entonces, a él le reprendió Pablo, cara a cara, dice, porque no hablaba la verdad. El misterio es la verdad. Cristo mató a Satanás, le sacó el reinado, la incredulidad, la maldad, todos los pecados. La cabeza con su cuerpo tiene cola larga, Satanás, y cornea todo el tiempo. Pero Cristo ya le mató ya. Pero nosotros necesitamos también matar a través de la humillación, con conciencia limpia solamente. Y esa conciencia limpia vamos a obtener por medio de la palabra y por medio de conocer nuestro pecado y pedir perdón. Y ahí el misterio va a ser ministro del misterio. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que al hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque nosotros sabemos que la ley muestra el pecado, pero no saca. Y él quería otra vez, y estaba predicando, inclusive a los gentiles le predicaba la ley, y quería esconder este misterio. Quería esconder, en vez de mostrar el pecado a todo, que es pecador desde Adán y que fue escondida Cristo de nosotros para que pida perdón. En vez de predicar el perdón de pecado y mostrar el pecado, no predica. El Señor quiere que seamos ministros de este misterio escondido. Y Pablo, ¿qué dice en 1 Corintios? Dice, cada día muero. Nosotros ya tenemos, Cristo ya se manifestó ya nosotros. Cuando tenemos a Cristo, ya tenemos para salvación el misterio. Ya tenemos Dios revelada una partecita. Pero Él dice, cada día muero. ¿Por qué? Porque todavía en su totalidad no está revelada este misterio. Él cada día muere el pecado en Él. Él dice, no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero. Eso hago porque el pecado mora en mí. Entonces Él va reconociendo para que pueda ir predicando este misterio, esta cosa escondida desde Adán. Tiene que mostrar el pecado a todos. Nosotros primeramente, cada uno, tenemos que ver qué es lo que esconde en nosotros este misterio, esa fe, gozo, paz, alegría. ¿Por qué no sentís? ¿Por qué te aburre la palabra? ¿Por qué no te interesa la palabra? Muchos quieren talento y sanidades, quiere que le hable. Como acá dice, viene más fácil decir, levántate y anda. Y decir, como dice,
pecados te son perdonados. tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es más fácil? Y es más fácil a todo que reciba la sanidad. Está bien, yo no estoy contra la sanidad y todo, contra el talento, pero tiene que administrar con el misterio escondido que ya fue revelado, con Cristo crucificado, muestre el pecado. Ese es lo que el Señor quiere. Los talentos se tienen que usar con la cruz de Cristo, como dice, vamos a leer también. Pablo también dice, cada día muero. Cada día, ¿por qué? Porque sabe todavía que todavía no llega un varón perfecto. Cuando recién él va a salir de la cárcel romana, él declaró, he corrido la carrera, es avanzado. Como dice, he acabado la carrera. Y entonces he peleado la buena batalla de la fe. Ahí se formó todo el misterio escondido. Ahí sintió, vivió él y puede predicar en su totalidad. Vio que este misterio escondido. Y entonces vemos acá. Tengo el de la dispensación. ¿Lo leo? Sí. Efesios 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el propósito de eterno, dice. Desde el principio ya venía anunciando los mismos profetas que se iba a manifestar este misterio y que se iba a descubrir que Satanás ya murió, que iba a morir. Ellos decían, cuando Adán apenas pecó, ahí vio que murió la vida de Cristo, se escondió la vida de Cristo, pero venía anunciando. Cuando vino Cristo, fue revelada. Dio la fe, gozo, paz, alegría a su vida. Pero en la cruz, peleando contra Satanás. Y nosotros, él ya hizo todo, él reveló ya su vida. Pero, por ejemplo, nosotros vemos, hay cuánta gente impía que no es revelada, ni para salvación. Y nosotros, para crecimiento. Y si Pablo dice cada día muero, ¿por qué? Para ir conociendo más y más, va a ir peleando con la incredulidad. Reconoce la incredulidad, he peleado la buena batalla de la fe, reconoce la incredulidad, que desde Adán viene la incredulidad. Y para tener arraigado y cimentado en la fe y en el amor. Efesios 6:19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca no sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Con denuedo, el Señor así quiere, con poder, y para eso se tiene que humillar nosotros primero. Tenemos que, para presentar este misterio que fue escondido, fue ya manifestado, para ser ministro de este misterio. No quiere el Señor ministro de los talentos nada más, como Pedro, como lo otro, porque dice que el ministerio de condenación fue con gloria, pero el ministerio de justificación, que es la muerte de Satanás y la resurrección de Cristo, es mucho más poderoso. Ahí se va a manifestar más. Y el Señor quiere que seamos ministros de este misterio que fue escondida desde Adán. Y los mismos profetas ya venían anunciando
que un día se va a ser revelada. Y después, cuando fue revelada, Pablo fue el ministro que administra, muestra el pecado y el perdón de pecado, que ya murió Satanás y resucitó ya Cristo. Y lo otro venía anunciando que iba a manifestar este misterio. Como dice, vamos a ver en 3, Efesios 3, 4, pero mejor en Colosenses 1:26 quiero más. Ahí Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, ese dice acá que el ministerio que había estado oculto desde tiempos y edades. Desde la caída de Adán estaba escondido. No podíamos sentir esa fe, gozo, alegría. Y después dice, cuando Él vino, Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es la fe, gozo, paz, alegría. Por medio de escuchar la palabra te muestra la incredulidad que es pecado. Y ahí viene a manifestar este misterio escondido. Él ya manifestó la fe, pero nosotros tenemos que ir tomando. ¿Y qué dice en Juan 16:8? Evangelio de San Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia. De pecado por cuanto no cree en mí. Entonces, la primera vez el hombre tiene que reconocer que no cree a Cristo desde Adán para salvación. Y después, cada día muero, dice Pablo. Cada día él reconoce su incredulidad. Y entonces, para ir formando esa fe plena, ese misterio escondido, toda la vida de Cristo en nosotros. Entonces, solamente eso es lo que el Señor quiere, que sea ministro o administradores del misterio. ¿Y qué administradores del misterio? Cuando mostré el pecado, y cuando le mostré el pecado ahí, para que sepa por qué estaba escondido Cristo, esa fe, reconocer tu incredulidad, tu maldad, tu sufrimiento, tu pecado, la droga, todo, yugos desiguales, pasiones. ¿Cuánto pecado? Pida perdón. Ese es lo que te tiene oculto, aunque ya fue manifestado este misterio. De mucho es oculto, uno a lo impío para salvación y para nosotros para crecimiento, porque no sabe la palabra de la cruz, no sabe la palabra del misterio. Y el Señor quiere levantar ministro del misterio, que estaba escondido, que tengamos fe a esa muerte de Satanás, a la incredulidad. Mató y resucitó la fe, mató el sufrimiento y resucitó la libertad, mató al yugo desiguales y nos unió con él, nos mató vio que asesinato, todo espíritu de miseria, de enfermedades. El Señor quiere ministros del misterio, no quiere ministro del talento nada más.
y mucho, no se equivoque. ¿Qué dice en Corintios? A lo más pequeño dice. No digo que no trabaje con el talento, trabaje, pero con el misterio, mostrando el pecado. Cristo quiere sanar humillándote, porque ese mismo enfermedad, el misterio de ti, que está ahí tomándote, te está consumiendo, matándote, y como no cree la palabra de Dios y pidiendo perdón de la incredulidad, primeramente, y después la justicia propia, que decimos, ¿por qué estoy enferma? A lo mejor Dios quiere así. Dios te quiere sanar por pedir perdón de la incredulidad, esa justicia propia, esa enfermedad no tiene como pecado, como David pidió de la enfermedad, pidió perdón. El Señor quiere que sea ministro de este misterio, pidiendo perdón. No quiere talento nada más. Pero vio que hay que está escondido el misterio, entonces trabaja con misterio, trabaja con talento nada más. Vamos a ver el talento. Dice en Corintios que al más pequeño, Corintios, me parece que 12, 13 por ahí, dice Primera de Corintios. También hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Sí? Esperamos un ratito. ¿Eh? 12, 24. Acá está. 12:24. Primera de Corintios 12:24. Porque los que nosotros somos, podemos, de 23 podemos leer. y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Vemos ahí, dice que Él da más adorno. Por eso le da el talento, porque son niños. No tiene entendimiento de este misterio escondido. No puede mostrar el pecado. Y entonces le da un talento para que se sane la gente, para que predique talento. Le da un adorno para que sea muy fuerte en él. Alguno revela, otro veo que tiene don de interpretación, como dice ahí en Corintios también. Acá mismo está en el 12:29. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todo en lengua, interpretan todo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, que es el amor de Cristo, que Cristo encontramos en Primera de Juan 4:9, que es el amor de Cristo. Él nos amó y por eso Él vino para perdonar nuestro pecado. Ese es el amor, ese es el camino más excelente, el perdón de pecado. ¿Qué dice en Juan 1? Primera de Juan 4, 9. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. El amor de Dios, Él mandó a Jesucristo en propiciación por nuestro pecado. Ese es
los dones, el regalo mejor, el perdón de pecado. Él mandó a su Hijo para propiciar nuestro pecado, para perdonar nuestro pecado. Entonces, vemos ahí, eso es lo que tenemos que... Puede tener todas las dones de sanidad, hablar en lengua, interpretación, mucho, vio que a lo más pequeñito, a lo que no sabe la palabra del misterio, no sabe la palabra de la cruz, a eso le da talento. Y bueno, y va y predica por todos lados, como dice en Filipenses, me gozo también, porque también, aunque con contención, está contendiendo contra la cruz de Cristo, invalida la cruz de Cristo, no quiere que se predique la manifestación del pecado y la destrucción del pecado, no quiere que se predique. Algunos prohíbe mismo y tiene temor que se vaya todo el pueblo. Entonces, predica los talentos. Y entonces... Pero el Señor se goza también, vio que tenemos que gozar también. No podemos, vio que recibir a lo débil de la fe, no para contender sobre opiniones, porque para el Señor está parado también, porque hay algunos que quieren tomar leche nomás todavía. Son creyentes nuevos y leche solamente, que solamente la sanidad, solamente vio que las bendiciones espirituales, naturales, que le tiene que mostrar, y entonces necesita todavía. Hablamos sabiduría con lo que han alcanzado madurez. Sabiduría que es este misterio que nosotros administramos, mostrar el pecado y el perdón de pecado. La resurrección de Cristo es el misterio, esa es la sabiduría, eso es lo que nosotros, el Señor quiere que seamos ministros, administradores de los misterios escondidos. Entonces vemos ahí, vamos a leer entonces en Colosenses 2. Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Eso, sí, lee. A fin de conocer el misterio de Dios al Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hasta que llegue a conocer todo el misterio de Cristo. Entonces, nosotros vamos a ir conociendo, y que era el misterio, la fe, gozo, paz, alegría, amor, hasta que se forme en nosotros Cristo. Hasta ahí tenemos que ir, necesitamos conocer nuestro pecado, porque eso es lo que cierra de nosotros, tapa para conocer la vida de Cristo. Cuando usted está lleno de odio, rencor e ira por la corrección, cuando están porque muestra el pecado, cuando está lleno de incredulidad, justicia propia, ahí se tiene que humillar para que sea limpio y sienta esa fe, gozo, paz, alegría, amor. Entonces, hasta que llega a conocer, léeme otra vez el versículo. Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios al Padre y de Cristo. Hasta alcanzar el pleno conocimiento de la fe, gozo, paz, alegría. Nosotros ya tenemos a Cristo, ya fue revelado el misterio, pero nosotros tenemos que alcanzar. Por eso dice Pablo, cada día muero. Tiene que morir la incredulidad, la maldad, todos los pecados tenemos que reconocer para alcanzar pleno conocimiento de la fe, gozo, paz, alegría, amor. Para nosotros es para alcanzar totalmente este misterio. Desde Adán fue escondida.
Y el Señor quiere que seamos ministros de misterio, no ministros de los talentos. Por eso, muchos que no conocen todavía este misterio escondido, no valoriza que le mostramos el pecado, se enoja, critica. No tiene muy en poco la palabra de acá. Prefiere escuchar el mensaje de lo otro que está hablando en talento. Escucha eso. Y eso le liberta porque su condición necesita leche. No conoce ese misterio. Qué riqueza que es conocer tu pecado y libertarte de este pecado. Y va formando la vida de Cristo. Ahí también va a recibir la sanidad. Ahí va a recibir las bendiciones. Ahí está todo. Pero nosotros queremos recibir por talento. Creemos que es fiel el hermano, que es el más pequeño, no conoce todavía el misterio, no es administrador de misterio, es niño. Por eso le da un talento más exaltado, porque es niño. Pero no vamos a contender contra ellos. No vamos a contender contra ellos. Deja que predique así, porque no hay instrumento de misterio. No hay instrumento, solamente del talento. No se equivoque. Cuando usted está escuchando, no quiere escuchar la reprensión, tiene en poco que cuando escucha el pecado hay enojo, ira en ustedes. No cree, no hace nada por usted este mensaje. Humíllese, porque es niño y quiere escuchar talento nada más. Y se liberta también muchas veces, porque ese ministro, ese que está administrando el talento, es como vos, niño, está en la misma condición. Y de eso va a recibir la sanidad y todo. Pero mientras tanto está perdiendo este misterio, este Cristo crucificado que te va a mostrar el pecado y que te va a revelar que en el perdón de Dios, que Él ya resucitó, va a formar, va a tener pleno conocimiento si vos conoces este misterio. En 2 Corintios 11:4, ayer había leído eso. Bien. 11:4. 11:4. Por eso no se equivoque. Si usted está escuchando todavía le gusta más otro mensaje, se ve la condición de ustedes, que son niños espirituales, que son todavía, no conocen el misterio, que es Cristo crucificado el mayor. Por eso le aburre esta palabra, parece a usted lo que yo doy, cualquier cosa. A Pablo tampoco, no le reconocía su ministerio, que era el misterio que él está mostrando el pecado. No me propuse a no saber cosa alguna, sino a Cristo crucificado. Y Cristo crucificado era misterio, ya fue revelado. Pero si no quiere saber tu pecado, no quiere, veo que si usted no quiere el perdón de Dios, quiere más la sanidad, esa es tu condición. Que está escuchando más, pone radio. Es la condición de ustedes. Talento nada. Y el talento, hermano, digo que no va a hacer crecer a usted. Se puede sanar, puede también mostrar a usted grandes bendiciones naturales, pero el espiritual no. Pero el Señor quiere el espiritual primero y después todo va a dar la sanidad. Ustedes humillándose, va a dar a usted la libertad del pecado que hace sufrir a ustedes esa miseria. Se tiene que humillar y el Señor quiere humillando ustedes sean libres. No, yo por el talento. Pero primero sí, muestra por el talento cómo no sabe. Y si a usted no le gusta todavía esta palabra, sepa su condición, es todavía de beber leche y no vianda. No quiere este misterio, no quiere el perdón de Dios, no quiere, no entiende todavía, no entiende. Está en la misma condición esa gente que está predicando el talento, en la misma condición ese nomás. Y se exalta en gran manera. Y se pone, vio que el título
Dios grande. Dios no está ministrando el misterio de Cristo. No está ministrando, no está mostrando el pecado ni la limpieza, que Cristo ya resucitó. Por eso hoy en día la mayoría, muchos ministros de los talentos, bueno, lo que es más exaltado. Como antes, cuando en el tiempo de Pablo también era así. Los grandes apóstoles, no soy menos que aquellos grandes apóstoles. ¿A dónde está eso? Pablo era el ministro del misterio escondida, la cruz de Cristo. Leo Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Vemos ahí, él vio que nadie le quería reconocer su ministerio, porque él estaba ministrando, mostrando el pecado desde Adán. Dice, nada hablaba fuera de lo que hablaban los profetas. Ya venía anunciando que se va a manifestar el misterio que fue muerto o escondido, la fe, gozo, paz, alegría, amor. Y entonces, pero tiene que conocer el pecado, tiene que conocer por qué está escondido, la incredulidad, la maldad, la opresión, la enfermedad, la miseria, angustia, tristeza, yugo desiguales, pasiones, droga, marihuana, todo. Vio que el robo, todo ese pecado te cubre el misterio. No podés sentir la vida de Cristo, pero primeramente la incredulidad. Por eso, fíjese, lo que le gusta mucho escuchar la otra doctrina es su condición. Ese niño está en la misma condición de lo que predica. No conoce el valor de este misterio escondido que Pablo predicó. No quiere, se enoja por la corrección. Inclusive dice, va y toda la gente dice mismo lo que no conoce. No te permite mismo el pastor. Quiere encubrir este misterio. Por eso en ello hay enojo, contenciones. No quiere que se predique el pecado. No quiere que se descubre a Satanás para que sea revelado a Cristo crucificado, para que se forme a la persona. Se enoja. No todo te va a recibir. O te va en una iglesia, anda a predicar este misterio escondido, anda a mostrar el pecado, anda a mostrar que se tiene que humillar. Enseguida te saca. Una vez te puede dar, otra vez ya. Entonces Pablo dice, no quiero que ignoréis, dice, que como a Eva le engañó, así engaña a ellos y a ustedes también engaña estando acá. Yo sé que hay mucho que quiere escuchar más la otra, el talento, y no valoriza acá, no le interesa, ni graba, ni escucha la de acá. Es su condición eso. Es muy pequeño. A lo más pequeño le da más grande adorno. Los talentos tienen más grande revelación, tiene más grande interpretación, sanidades. Ellos tienen más grande. Pero dice, no creo que, dice Pablo, que estos grandes apóstoles sea inferior que yo. Y entonces aquello que administra los talentos, que se va por todo el mundo a predicar sanidades, vio que va a ir, vio que predicando, vio que tiene don talento de interpretación, de sanidades, don de lengua, y cree que sabe más de aquello que está mostrando el pecado, discierne más. Se siente el poder porque
le da el decoro más grande el Señor porque no sabe el niño. Y usted está en la misma condición si a ustedes se liberta solamente con el talento y con la cruz de Cristo. Esto te aburre, te hace enojar. Entonces no tiene entendimiento de este misterio escondido. Y este es lo que el Señor quiere, que sea ministro del misterio escondido, no de los talentos. Más o menos entiende, chicos.